con el tema de este día que lo hemos titulado No te quedes sin Wi-Fi, no te quedes sin Wi-Fi. No te quedes sin Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros estemos conectados. Capítulo 8 de la carta a los Romanos es el que vamos a estar viendo, y en esta ocasión quiero introducir con lo siguiente. Mira, es muy importante que nosotros entendamos algo que a lo largo y ancho de la carta del apóstol Pablo a los Romanos se nos enseña. Ya vimos la semana pasada acerca de lo que es morir. Necesitamos morir al pecado, necesitamos morir a nuestra propia condición pecaminosa, a nuestra naturaleza pecaminosa, y por supuesto eso es una muerte espiritual en donde yo ya no dependo de mis recursos, sino ahora dependo del recurso de Dios, que por cierto lo ilustramos a través de un montacargas. Es decir, Dios te da recursos, pero a veces nosotros estamos aferrados a nuestros propios recursos, estamos aferrados a hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros nos creemos, así como los niños cuando les decimos, mira hijo, hazle así, y ellos en aras de querer ser independientes dicen, no, yo lo voy a hacer como yo quiero, y se empiezan a aferrar. Después no les salen las cosas y vienen, papi, ¿me ayudas? Y así como son los niños, así somos nosotros también. Nos aferramos a nuestros recursos, nos aferramos a nuestras formas, y cuando no podemos, ya en el último de los casos, la mayoría recurre a Dios y dice, Señor, ¿me ayudas? Pero de primero buscamos otros medios. Inclusive hay gente que hasta va a que le lean las cartas y hacen otras cosas porque pues quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Huimos de Dios y nos aferramos a cumplir los mandamientos y a vivir una vida plena como nosotros creemos, como nosotros pensamos, y eso rotundamente es un fracaso. Es un fracaso. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios, y los hijos de Dios nos hemos conectado a esa voluntad perfecta. Entonces Pablo dice, y pone de hecho el ejemplo del matrimonio, como cuando un matrimonio están comprometidos, por supuesto, y están en vida ambos. Si la esposa se casara con otro hombre, cometería adulterio. Pero una vez que muere el marido, la esposa queda libre de esa ley. Lo mismo sucedió con nosotros cuando morimos en Cristo, quedamos libres de la ley del pecado y ahora vivimos en Cristo. Y se cumple esa palabra que el apóstol decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que hoy vamos a explorar la otra parte. La semana pasada exploramos lo que tiene que ver con nuestras limitaciones humanas o querer vivir a nuestra manera. Hoy vamos a hablar del recurso de Dios, vamos a hablar del montacargas, vamos a hablar de lo que Dios nos ha dado, que se llama Espíritu Santo. Es decir, cuando Cristo muere por nosotros en la cruz, es sepultado, pero al tercer día resucita, y Él dice, yo me voy, me tengo que ir. O sea, es una ley que yo me tengo que ir físicamente de esta tierra, para que entonces pueda enviarles un recurso poderoso que en griego, aunque suena medio raro, pero en griego se dice Paracletos. Así le llamó Jesucristo al Espíritu Santo, Paracletos, que es un abogado defensor, una persona que está contigo, que es tu amigo, que te ayuda, que te alienta, que te fortalece y que te da todo lo necesario, el Espíritu de Dios, para que tú puedas vivir la vida que a Él mismo le agrada. Pablo, el escritor de Hebreos, en el último capítulo lo explica así. Dice que Él mismo hace a través de nosotros lo que a Él le agrada. Es decir, Él se metió dentro de nosotros y a través de nosotros produce lo que a Él le agrada. Por eso cuando tú haces algo correcto delante de Dios, en realidad no eres tú el que lo estás haciendo, es Dios que lo está haciendo a través de ti. Es un misterio maravilloso. Pero yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando, y que por cierto saludamos a todos los que en Jacona nos ven, familiares, amigos, me han dicho, de hecho me hablaron a un primo mío, un primo hermano, y me dijo, primo, ponemos la pantalla ahí en la casa, lo ponemos la pantalla y ahí vemos cada domingo la predicación. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo ni en cuenta, no pensé que me estuvieran haciendo el honor de escucharme, y por supuesto, escucharme a mí, pero en realidad yo lo que estoy transmitiendo solo es la palabra
del Señor. Así que saludos a todos mis familiares, amigos, primos que están en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, de Cuba, de todos los lugares en donde nos sintonizan. Y aquí en Jacona, pues los amigos que están aquí cerquita también los bendecimos. Y quiero decirles que en realidad nosotros, más que vivir una religión, más que vivir un montón de preceptos, porque así nos enseñaron desde niños, no hagas esto porque Dios te castiga, y tienes que hacer aquello, y mira que acá, y mira que hay puras leyes, regidos por reglas. La religión trata de regular la conducta, ejerciendo coerción, ejerciendo dominio, ejerciendo un montón de situaciones. Pero Jesucristo dice, no te preocupes, no son tantas reglas, nada más ábreme tu corazón, invítame a tu corazón, porque hasta eso que Dios nos dio libertad para decidir. Entonces, haz uso de la voluntad que Dios te dio y di, bueno, Señor, te abro la puerta de mi corazón, quiero que tú vivas en mí, y Él hace que viva su Espíritu Santo en ti, y vas a ver que tu vida va a comenzar a cambiar, va a comenzar a haber cambios significativos, por supuesto, si tú eres honesto, si realmente lo haces de corazón. Si es fingido, pues lo fingido no funciona. Lo fingido es como la señorita que no le gustaba su nariz, no le gustaban sus orejas, no le gustaban sus ojos que tenía, y se fue a hacer un montón de cirugías. Entonces, cuando ya estaba así bellísima, una persona se casó con ella porque dijo, está bellísima, pero el día que tuvieron el primer hijo, ¿qué creen? Sacó las orejas de la muchacha antes de la cirugía, sacó la nariz de la muchacha antes de la cirugía, no sacó los rasgos de la cirugía. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza de ella era otra, ¿no? Entonces, lo fingido no funciona, lo que funciona es lo verdadero. Y yo quiero decirte hoy, lo verdadero es que tú eres amado por Dios, tú eres bendecido por Dios, Él te ama infinitamente, y Él quiere, si tú no lo has conocido todavía, quiere hacer morar su Espíritu Santo dentro de ti, para Él mismo producir a través de ti lo que a Él le agrada, y que puedas vivir una vida plena. Muy bien, vamos a explorar esto. Vayamos al capítulo 8, pero lo voy a leer en una versión un poquito distinta. Así que si tú tienes otro tipo de versión, no es que haya diferentes Biblias de la misma, pero hay diferentes versiones que traen distintos sinónimos. Y en la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Escucha, Pablo comienza el capítulo 8 diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No dice para los que están en Nueva Visión, no dice para los que están en una religión, dice para los que están unidos a Cristo Jesús, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y luego explica en el versículo 2, pues por medio de la ley del Espíritu, fíjate, le llama la ley del Espíritu, o también puede ser traducido como el poder del Espíritu. Ley y poder, en este caso, pueden ser tomados como sinónimos. Entonces, por medio del poder del Espíritu de vida, he sido librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que me libró de la ley del pecado y de la muerte? La ley o el poder del Espíritu de vida. El Espíritu de vida es el que me libra de la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley? Pablo termina diciendo en el capítulo 7 que esa ley es que yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo. Yo no quiero sentir rencor con alguien y sin embargo lo siento. Yo no quisiera que me diera coraje cuando oigo que me critican, pero sí siento coraje. Yo no quisiera verme a veces obligado emocionalmente a mentir, pero a veces miento. Yo no quisiera tener a veces que decir mentiras o tener que decir palabras malsonantes, pero a veces las digo. Encuentro esa ley, porque esa ley se llama la ley del pecado, que está en mis miembros, que está en mi naturaleza humana. Pero por medio de la ley o del poder del Espíritu, dice la Biblia, somos librados de ese poder del pecado y por supuesto de la muerte, porque el pecado lleva a la muerte espiritual. Porque cuando una persona se enfoca en la vida humana, en la vida carnal, eso le produce muerte espiritual. Versículo 3. En efecto, la ley
no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, la ley tenía muy buena intención. Pórtate bien, hazle así, hazle asá, y todos decíamos amén. Sí, ¿verdad que te vas a portar bien? Sí. A ver, ¿a cuánto nos pasa esto con nuestros hijos? O nos pasaba, con los que todavía nos acordamos, cuando éramos niños. Hijo, no vayas a prender la estufa. ¿Y qué hacíamos los niños? La curiosidad de prender la estufa, ¿sí o no? Yo les puse el ejemplo el otro día. No piensen en un elefante rosa. Y lo primero que hacemos es pensar en un elefante rosa. Así era la ley tenía buena intención. La ley era una maestra de esas maestras con sus lentitos así, ¿eh? No, Fanny es muy diferente, ¿eh? Con sus lentitos así diciendo: niños, no le falten al respeto a sus mayores. Y ahora tú, niña, por favor, vas a hacer una plana completita donde vas a poner 200 veces: no le debo faltar el respeto a mis mayores. ¿Y qué creen? Eso no servía de nada, seguíamos faltando el respeto a los mayores. De una, de otra forma. Y como niños, yo me acuerdo, yo tenía 11 años. 11 años, o sea, un niño. Y yo me acuerdo, tengo la escena bien presente en unas escaleras. No vivíamos ahí, pero ahí teníamos el negocio. Mi mamá tenía un negocio en la casa de unos tíos míos, y había un segundo piso, pero luego había hasta la azotea, había una escalera de caracol. Yo me senté allá hasta arriba en la escalera de caracol, crucé mis brazos, un niño de 11 años. Me puse a llorar, empezaron a salir mis lágrimas, y le dije: Diosito, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, yo no estoy a gusto como soy. Por favor, cámbiame. Yo no quiero hacer sufrir a mi mamá, porque yo era macetón, pero macetón con toda la chancla. Pero macetón con toda la chancla. Es como los niños. Como son los niños, además que yo no sabía que así éramos los niños a veces. Y que necesitábamos aprender. Y bueno, yo le pedí a Dios, ¿y qué creen? Empezó una vida, una búsqueda de algo diferente que yo no lo sabía, no lo entendía. Pero a los 12 años tuve mi encuentro personal con Dios, y Dios cambió mi vida. Dios transformó mi vida. Amén. Dáselo fuerte a Cristo Jesús. Entonces, definitivamente nuestra ley humana no puede, pero la ley del Espíritu nos ha librado. La ley tenía buena intención, dice el versículo. La ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado. Amén. Él se hizo como yo. Padeció lo que yo padecí, sintió lo que yo sentí. La única diferencia es que Él no tuvo pecado. Y yo sí soy pecador. Y tú sí eres pecador. Y todos somos pecadores. Pero Él se hizo como nosotros, y a través de su obediencia, de su muerte en la cruz, condenó al pecado que nos tenía condenados a nosotros. A fin de que las justas demandas, dice el versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley, vuelve a repetir, justas demandas, o sea, si estaba bien la ley, si eran cosas buenas las que pedía. Bueno, pues la finalidad de Cristo morir en la cruz y condenar al pecado fue con el fin de que las justas demandas de Dios se cumplieran en nosotros. Se cumplieran en nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que no seguimos aferrados a nuestros propios recursos humanos, sino que decimos: bueno, si Dios me dio el montacargas, lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar. Vivimos en el Espíritu, y eso es lo que quiero hablarte. No te quedes sin Wi-Fi, no te quedes sin la conexión con el Espíritu. El Espíritu está en ti. Ahora, el Wi-Fi espiritual
no está allá en un servidor que está a veces hasta en otro país o está en otro lugar, no. El servidor del Wi-Fi espiritual está dentro de ti. Amén. Antes el pueblo de Israel iba caminando por el desierto y la nube de Wi-Fi la llevaban arriba de ellos. De noche les producía luz y calor, de día les producía sombra y aire acondicionado. Ese era el Wi-Fi que Dios llevaba allí arriba de ellos. Pero eso era en el Antiguo Testamento, eso era el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, ese Wi-Fi espiritual, esa nube poderosa, se metió dentro de ti. Ahora esa nube está dentro de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora esa nube espiritual quiere estar dentro de ti. Ese servidor de Wi-Fi quiere estar dentro de ti. Digo, estoy utilizando la ilustración del Wi-Fi. Entonces, no te quedes sin conexión, conéctate al Espíritu. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, los que viven desconectados del Wi-Fi de Dios y conectados a sus propios recursos, fijan la mente, ojo, fijan la mente a los deseos de la naturaleza, a los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, conectados al Wi-Fi espiritual, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Aleluya. Escucha, está diciendo que la mente está en medio. Está en medio. Y acá tiene los recursos del Wi-Fi espiritual, que es el Espíritu Santo. Y acá tiene los recursos humanos, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa. Y la mente dice, ¿qué hago? Me conecto a esto y digo, a ver, ¿cómo le hace la sociedad, cómo le hace la gente o cómo le hacían mis antepasados para resolver los problemas? O me conecto a los recursos del Espíritu y investigo en la palabra cómo dice Dios que puedo resolver los problemas. ¿Qué hago? Mi mente tiene una lucha, pero cuando tú decides, porque acuérdate que en la mente, que es el alma, está la voluntad, y cuando tú decides con esa voluntad apegarte a lo del Espíritu, tú dices, entonces Señor, aunque me cueste, renunciaré a mis recursos humanos, renunciaré a mis situaciones humanas, a mi orgullo, a mi vanidad, y me conectaré a tu palabra y te diré, Señor, yo no puedo, necesito tu presencia, necesito tu Espíritu Santo, porque solo tu Espíritu Santo me puede ayudar a vivir una vida plena. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente acá, pero los que vivimos conforme a la naturaleza del Espíritu fijamos nuestra mente en el Espíritu, en los deseos que tiene el Espíritu. Sigue diciendo, la mentalidad pecaminosa es muerte o produce muerte. Si tú fijas tu mente en la naturaleza pecaminosa, va a producir muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. ¿Quieres tener vida y paz? Conéctate al Espíritu Santo. Porque cuando estás conectado al Espíritu, no es que todo vaya a pasar como tú quieres que pase, no. Es que pase lo que pase, tú sabes que en Cristo Jesús tienes vida y paz en medio de la tormenta, paz en medio de cualquier circunstancia, paz en medio de cualquier situación. Y esa paz que es de Dios sobrepasa todo razonamiento. Sí, porque el razonamiento dice, oye, pero no hay razón para estar contento. No, yo sé que no tengo razón para estar contento, pero mi razón es Jesucristo. Yo solo confío en Él y Él sabe lo que está haciendo. Amén. Luego sigue diciendo, el versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. ¡Wow! La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, se opone a Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, ni siquiera es capaz de hacerlo. O sea, dice, ahí les decía la semana pasada, ahí es donde nace la religión. Dice someterse, pero vive una vida de apariencia. La religión vive una vida de apariencia. ¿Ya? Puedo estar, mientras yo no veo no estoy viendo a alguien así frente a frente, yo puedo estar así. Que que el otro, y fue, que vino, y ya no veo a alguien. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Hasta el lenguaje cambia. ¿Por qué? Porque la religión nos enseñó a aparentar. Porque la religión nos enseñó a
tener solamente un recurso humano que nos dijera o que nos enseñara a mentir de manera muy adecuada para evadir los propósitos de Dios, para evadir la palabra de Dios. Por eso la naturaleza pecaminosa ni siquiera puede someterse a Dios. Versículo 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ojo, los que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, es decir, los que quieren agradar a Dios en la carne, no pueden agradar a Dios. O sea, la verdad es que nos declaramos, y la Biblia nos declara, incompetentes. Somos incompetentes hablando humanamente. Sin embargo, esto sin embargo, como me gusta, es como los peros, pero, escucha lo que dice el versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y aclara el apóstol, bueno, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. Ah, bueno, entonces si el Espíritu de Dios vive en ustedes, entonces ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. No me dominan mis emociones, no somos amigos del alma. Ay, amigo del alma, no, somos amigos del Espíritu. Amén. Porque los amigos del alma se basan en sus sentimientos, se basan en sus emociones. Pero los amigos del Espíritu estamos conectados con un propósito eterno, en donde pase lo que pase, escucha, pase lo que pase. Y mira, debo decírtelo, mucho pueblo cristiano evangélico está viviendo su vida cristiana emocionalmente. Tan es así que van caminando dos hijos de Dios por la calle, y si no le habla al otro, le saca vuelta para no encontrarse. Para no encontrarse. Y eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, entonces vives de acuerdo al Espíritu. Y si alguno no tiene, dice la última parte del versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, yo no estoy diciendo que si el pueblo cristiano evangélico ha vivido la vida cristiana emocionalmente, almáticamente, no estoy diciendo que no tengan el Espíritu. Creo que la gran mayoría, si son hijos de Dios, lo tienen. La gran mayoría son hijos de Dios y lo tienen. Y lo tenemos. Pero a veces nos desconectamos de eso. Y le damos crédito a lo humano. Y vivimos la vida cristiana, pero con nuestros recursos humanos. Pero, otro pero, maravilloso, versículo 10. Pero, si Cristo está en ustedes, wow, esto me encanta. Si Cristo está en nosotros, ¿sabes una cosa? Cristo está en mí. Dile a alguien, Cristo está en mí. Cristo está en mí, wow. Amén, amén. Y si Cristo está en ti, y si Cristo está en mí, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es decir, humanamente nosotros ya nos dimos por vencidos, y nosotros humanamente no pudimos agradar a Dios, el cuerpo está muerto. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros da vida. Es vida a causa de la justicia. A causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ahora el apóstol Pablo como que enfatiza más y dice: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo. O sea, tenemos el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu del Padre también, porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesucristo vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también a ustedes les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo. Él nos ha dado el Paracletos, el Espíritu de poder para darnos vida. Por eso cuando nos conectamos podemos sonreír. Volvemos a sonreír. En un mundo que en lugar de sonreír vive enojado, vive de malas,
vive a la defensiva. Me ha tocado ya cambiarme a muchos lugares porque hemos vivido en diferentes colonias y soy testigo de que cuando nos cambiamos, llegamos y la gente está así indiferente. A la defensiva. A la defensiva. Una vez les platicaba que salí, estábamos todavía en el auditorio aquí abajo, salí, abrí la puerta y alguien tenía una bicicleta ahí casi pegada con la puerta y casi se la tiro porque estaba pegada, yo no sabía. Así, y se me queda viendo así. Pero ni parpadeaba. Y de primero pues yo me quedé así 1 segundo, 2 segundos, pero al tercer segundo hice esto. ¿Y qué creen que hizo él? Sacudió la cabeza, literalmente sacudió la cabeza y le hizo así. Pero la gente, entiendo, es tanto el agobio, es tanta la frustración, tanto el problema de las vidas que están a la defensiva. Pero si tú te conectas al Espíritu, no es que no sientas eso. O sea, yo no estoy hablando de una vida irreal, donde, yo no siento eso, yo nunca siento coraje. ¿Cómo no? Somos humanos. Sí lo sentimos, pero no abogamos por eso. No clavamos nuestra mentalidad en eso, clavamos nuestra mentalidad en el Espíritu y decimos, Señor, ayúdame. Cada día muero, decía el apóstol Pablo, cada día muero, cada día muero, cada día muero. Y si el Espíritu entonces de aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús está en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Amén. Él mismo nos dará vida. Por tanto, versículo 12, hermanos, tenemos una obligación, pero no es una obligación de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por el Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, escucha, si por el Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, tenemos malos hábitos. ¿Qué es lo que nos ha llevado al fracaso y a la frustración? Nuestros malos hábitos. Pero si por el Espíritu hacemos morir esos malos hábitos, entonces viviremos. Y vivirá significa que viviremos para Dios, conectados al Espíritu. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino recibieron el Espíritu que los ha adoptado como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Hemos sido adoptados hijos de Dios y nos permite clamar, Abba, Padre. Amén. Porque Dios nos eligió, Dios nos adoptó. ¡Wow! Maravilloso. ¡Qué bonito! Y yo esa experiencia no la entendía tanto hasta que conocí a mi hijo. Hasta que conocí a mi hijo, entendí esto de la adopción. Sí. Porque el primer día, espantado, atemorizado, toda la noche tapado con una cobijita. Toda la noche, literalmente. Yo despertaba a medianoche y trataba de quitarle la cobijita y él la volvía a agarrar. Atemorizado. Estaba con gente extraña, durmiendo en medio de los dos. No sé, a lo mejor nos atrevimos mucho, ¿verdad? Nos pusimos en medio de los dos. Pero al otro día, que le cayó el 20. Y hoy pido que a todos nos caiga el 20. Porque literalmente cuando le cayó el 20, él empezó a decir, no hablaba todavía, pero empezó a decir mamá, papá, quiero esto y quiero aquello y quiero lo otro. Se sintió dueño de todo lo que había. Y de ahí al real, ahorita lo ven ustedes, totalmente seguro. Seguro de quién es y seguro de lo que hace. El poder de la adopción. El poder de la adopción. Esa seguridad yo quisiera tenerla con Dios. Papá, aquí estoy, haciendo lo que me mandaste. Y no, no, es que quién sabe cómo irá a salir todo. Iremos a poder. Qué ingratos somos. Qué faltos de fe, teniendo un Dios todopoderoso. Te aseguro que si yo le hubiera dicho a mi hijo en ese momento, hijo, prepara tus cosas porque mañana vamos a ir a la luna.
Les aseguro que Él las hubiera preparado. Por supuesto, yo no soy el papá todopoderoso que lo puedo llevar a la luna, pero el papá que tú y yo tenemos en el cielo y que está dentro de nuestro corazón, sí es todopoderoso. Lo más triste de todo es que no le creemos cuando nos dice lo que nos dice. No le creemos a veces. Seguimos aferrados a nuestra naturaleza pecaminosa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que los vuelva a esclavizar, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar papi, porque Abba Padre significa papi o papá. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo tiene, nosotros lo tenemos. Si a Él se le dijo, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, entonces a mí también se me dice que soy hijo amado y en mí tiene complacencia. No por mis méritos humanos, sino por la naturaleza de Dios que vive dentro de mí. Porque cuando Cristo me ve a mí, no me ve a mí, ve a Jesucristo. Cuando Dios me ve a mí, no me ve a mí, ve a Jesucristo dentro de mí. Y soy heredero de Dios. Soy coheredero con Cristo. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada, se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Creo que mucha gente hoy no ha querido votar. Y muchos van a votar, pero con la desesperanza. Estamos viviendo tiempos terribles. La gente no cree. Y muchos de los que creen son acarreados, y muchos de los que están ahí son personas que simplemente manejan algunos intereses, pero hay una incredulidad a nivel mundial. No solamente los partidos políticos han fallado, hemos fallado los pastores, hemos fallado los cristianos, hemos fallado los que decimos tener el amor de Dios, porque le hemos dado más crédito a nuestros propios intereses humanos, y por eso hay tanta incredulidad en el mundo. Pero Dios no ha fallado. Dios sigue siendo fiel y Dios sigue diciendo que Él quiere levantarte y quiere llevarte a un nuevo nivel de entendimiento, de revelación, de entrega, pero deja que el Espíritu viva en ti. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. No lo entienden, pero en su espíritu gimen y dicen: ¿hasta cuándo se han de manifestar los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo los hijos de Dios han de entender que son hijos, que son herederos, que son coherederos, que tienen una herencia maravillosa, que el Espíritu vive en ellos y que el Espíritu del que levantó a Jesucristo de los muertos, Él los va a vivificar, y no solamente a ellos, sino que a través de ellos va a vivificar al mundo? La creación aguarda con ansiedad eso, porque fue sometida a la frustración. La creación está sometida a la frustración, está frustrada, está decepcionada. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, está la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Y cuál es esa gloriosa libertad de los hijos de Dios? Que el Espíritu del que levantó a Jesucristo de los muertos vive en nosotros y nos ha dado vida. Hemos sido glorificados. Y la creación espera eso. Y yo declaro que Zamora será liberado, Jacona será liberado, Michoacán será liberado, México será liberado, la tierra será liberada y gozará de la gloriosa bendición de los hijos de Dios, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos, dice el versículo 22, que toda la creación todavía gime a una, como si estuviera con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros gemimos. O sea, aunque somos cristianos, pero también gemimos, y también nos duele nuestro país. También nos duele tanta muerte. También nos duele tanta situación. También gemimos, también decimos: Señor, ¿por qué? Aunque nosotros tenemos las primicias del Espíritu, tenemos la garantía de que Dios nos ha regalado todo su reino y todo su poder, porque nos ha dado las arras del Espíritu. Gemimos interiormente
mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención final de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza, dice el versículo 24, fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. O sea, lo que ya tienes ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Nadie. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Ojo, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Falta mucho por manifestarse. No, si tú crees que ya es todo lo que Dios tenía para ti, no, lo que Dios te ha dado no es ni la milésima parte de lo que Él tiene para ti. Tiene mucho más, porque Él no da su espíritu por medida. Necesitamos buscarle más, porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero mostremos constancia, seamos constantes, dice el versículo 25 y del 26, dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Has pasado por debilidad? ¿Estás pasando por debilidad? Pues hoy te digo que el Espíritu acude a ti. Hoy te digo que el Espíritu va a